Gracias, presidente. Silencio, señorías. Señorías, la legislatura se acaba, pero el cambio climático continúa. Y yo sé que a algunos de ustedes no les preocupa mucho, porque hace un rato se ha debatido una proposición no de ley de mi grupo parlamentario, en la cual se han hablado de muchas de las medidas... Un momento, señor López Duralde, un momento. Señorías, les ruego silencio. Me parece una falta de respeto absoluta el que cuando inicia su conversación el orador, inicien ustedes conversaciones cruzadas para competir a ver quién habla más alto, si el orador o ustedes. O sea que les ruego, por favor, que por respeto, si tienen que mantener alguna conversación absolutamente urgente, lo hagan fuera del hemiciclo. Continúe, señor López Duralde. Decía que ya sé que a algunos de ustedes el cambio climático no les preocupa mucho. Hemos escuchado hace un rato, en la respuesta a la proposición no de ley de mi grupo parlamentario, al señor Juncal del Partido Popular, diciendo que, bueno, que en realidad España contaminaba, pero contaminaba muy poco. Sepan ustedes que esto no es lo que piensan la mayor parte de los españoles y de las españolas. Según las encuestas de Ipsos, el cambio climático, los españoles son entre las opiniones públicas más preocupadas por los impactos del cambio climático. Y es lógico porque nuestro país está especialmente afectado. Lo hemos dicho una y otra vez en esta tribuna y no nos cansaremos de decirlo. Olas de calor, incendios forestales, subida del nivel del mar, calentamiento de los océanos, etcétera, etcétera. Los impactos son brutales y son especialmente graves en la península ibérica. Y, sin embargo, nos dicen ustedes que utilizamos electoralmente el cambio climático. No, señorías, no es así. El cambio climático nos preocupa a las personas que estamos en nuestro grupo parlamentario desde hace mucho tiempo y cada vez nos preocupa más porque los impactos se van agravando. Afortunadamente, decenas de miles de jóvenes se están movilizando en todo el mundo para reclamar medidas contra este fenómeno. Y lo hacen bajo el grito de «Sin planeta no hay futuro», porque ellos lo que se están jugando es su futuro. Y para ellos es un problema muy serio. Uno de ellos me ha regalado esta camiseta y me ha pedido que la trajera hoy. Y la traigo por eso. La traigo en representación o en homenaje a esos jóvenes y esas chicas que se están movilizando en todo el mundo para hacer frente al problema del cambio climático. La ciencia ha sido muy clara y muy contundente al respecto y nos ha dicho que tenemos que reducir las emisiones enormemente de aquí al año 2030, en un plazo muy corto. El pasado viernes presentábamos una moción el pasado miércoles presentábamos una moción y del miércoles aquí ha ocurrido algo relevante y es que el Gobierno ha presentado un paquete energético donde incluye un anteproyecto de ley de cambio climático y un plan nacional integrado de energía y clima. Yo resumiría nuestra reacción ante esta propuesta del Gobierno, que casualmente ocurre después de que traemos la moción, en dos frases muy cortas. Demasiado poco, demasiado tarde. Ya se lo dije a la ministra, le dije, no entiendo que este paquete llegue cuando ya no hay posibilidad de tramitarlo, porque hemos perdido una legislatura sin tener ley de cambio climático. Entonces, como digo, el fenómeno de cambio climático continúa, pero este país sigue sin tener una ley. Nosotros sí hicimos nuestros deberes. Nuestro grupo parlamentario registró el pasado mes de junio una proposición de ley de lucha contra el cambio climático y la transición energética. Y precisamente para que ese trabajo no se quede en agua de borrajas, traemos algunos de los puntos clave de esa propuesta a esta moción para someterlo a la aprobación de este Parlamento. Desde nuestro punto de vista, los objetivos del anteproyecto de ley presentado por el Gobierno se quedan muy cortos. Si somos serios en nuestro objetivo de hacer frente al cambio climático, tenemos que ir mucho más allá. Permítame citar a Greta Thunberg, esa joven de 16 años que ha tomado la iniciativa de movilizarse y que lidera ese movimiento mundial contra el cambio climático. Ella ha dicho: hasta que no empecéis a focalizaros en lo que es necesario hacer, en vez de lo que es políticamente posible, no habrá esperanza.
Es en ese contexto que proponemos objetivos mucho más ambiciosos que los establecidos por el Gobierno. Si hay que reducir las emisiones drásticamente, tienen que empezar a declinar en 2020, y eso es el año que viene, y caer en picado hasta 2030. Ni Europa ni ningún país europeo debe eludir sus responsabilidades. Y, por cierto, entre esos países europeos se encuentra, sin lugar a dudas, España, que, según un ranking que se publicó en la cumbre de Katowice, ocupa el lugar número 35 de 56 en materia de lucha contra el cambio climático, es decir, que estamos más bien a la cola. Señorías, las centrales nucleares no son limpias, generan residuos radiactivos de larga vida cuya gestión a largo plazo no hemos sido capaces de resolver. Y sí, es posible cerrar también las nucleares. No aceptamos el chantaje entre la apocalipsis climática o la apocalipsis nuclear. Ciertamente vivimos tiempos difíciles en los que triunfan personajes tóxicos como Trump o Bolsonaro, que niegan la existencia del cambio climático. Por cierto, que también aquí los aliados del Partido Popular y de Ciudadanos, con los que gobiernan en Andalucía, también niegan el cambio climático. Me gustaría que explicaran cómo pueden gobernar con gente que niega la existencia de este fenómeno que nos está afectando de forma tan grave. Pero esto no debe frenar nuestra acción. Estos personajes pasarán, pero el cambio climático no va a desaparecer. Por eso, si de verdad estamos comprometidos, es imprescindible que se adopten medidas drásticas, como algunas que proponemos en nuestra moción, como es la prohibición del fracking y la prospección y extracción de hidrocarburos en el mar. Para nosotros, otro elemento fundamental es la eficiencia energética para frenar las emisiones. Es de sobra conocido que la energía que menos contamina es la que no se consume. Ello requiere cambiar a un paradigma de gestión de la demanda que, por cierto, no se contempla en las medidas presentadas por el Gobierno. Planteamos para ello un plan ambicioso de eficiencia energética que incluya, entre otras medidas, la rehabilitación anual de un mínimo de 200.000 viviendas, priorizando los hogares y barrios más vulnerables y luchando así también contra la pobreza energética y generando decenas de miles de empleos. Lógicamente, otro eje de nuestra propuesta son las energías renovables. De sobra es sabido que tenemos mucho sol y mucho viento, y es hora de aprovechar esa energía de forma mucho más intensa que hasta ahora. Por ello, planteamos un Plan Nacional de Energías Renovables para alcanzar un 100% de energías limpias en nuestro país. Asimismo, insistimos en dos medidas urgentes: la aprobación de los reales decretos de autoconsumo y acceso y conexión para garantizar de una vez que el autoconsumo pueda ir para adelante en nuestro país, y la mejora de los sistemas de subasta para asegurar su efectividad. Señorías, para combatir el cambio climático necesitamos modificar el modelo energético. Y sí, necesitamos acabar, lo hemos dicho antes y lo volvemos a decir ahora, con sistemas tan sospechosos como los llamados beneficios caídos del cielo. Para ello planteamos la necesidad de una auditoría de todos los costes del sector eléctrico. También abordamos el sector del transporte y, en concreto, del automóvil. Estamos convencidos de que solo una renovación profunda del sector permitirá mantener e incluso aumentar los empleos en España. Si perdemos ese tren del coche eléctrico, podemos quedarnos fuera de juego y dejarnos miles de empleos por el camino. Por cierto, que también en la reacción del Partido Popular a nuestra propuesta contra la pobreza energética se ha hablado de que la transición energética destruye empleo. Pero para empleo destruido, el que destruyeron las políticas en contra de las energías renovables del Gobierno del Partido Popular. Más de 60.000 empleos directos se perdieron en el sector de las energías renovables por culpa de las medidas que adoptó el Partido Popular, en concreto el Gobierno de Rajoy. El balance en materia de empleo del cambio de modelo que proponemos es muy positivo, pero para nosotros el concepto de transición justa cobra un valor fundamental, de manera que los sectores sociales populares sean beneficiados y no perjudicados por este cambio de modelo. La desigualdad en el reparto de la riqueza y el poder están en el centro del problema ambiental, y es que los problemas ambientales pueden ser reducidos a un problema distributivo, en los que una minoría recibe los beneficios de la degradación medioambiental, mientras que una mayoría sufre las consecuencias. Y esto es inasumible, señorías. Señorías, son ya los más jóvenes quienes están marcando el camino. Para ellos, la lucha contra el cambio climático es una cuestión de vida o de muerte. No es un tema más. Estamos ante una crisis de supervivencia. Como dicen ellos, hacemos huelga escolar porque hemos hecho nuestros deberes. Por cierto, el próximo 15 de marzo hay una huelga nacional, internacional,
convocada contra el cambio climático. Hay quien dice que somos la esperanza, dicen ellos, que vamos a salvar el mundo, pero no lo haremos, no es cierto. No hay tiempo para esperar a que crezcamos. Necesitamos actuar ya ante la crisis climática. No tenemos ni plan B ni planeta B. No hay escape posible. Y, terminando con sus palabras, hemos empezado a limpiar vuestro desastre y no pararemos hasta que terminemos.